Muy buenas tardes para todos. Maesha Papen de Caru. Maesha Papen de Caru, yo ahí te Y por a mí te me dejarás andé. ponave ahí. Ñamoñe peruta ñanere envía poco arapeguaja ya. Ñamoju atamave ya jao comódulo ye. Ja, anga ara coambuéramo. El 21, jueves 21 hina ñamonguaje maraju ame ko ñanere enviapo. Jaupeape ñanere enviapo y pajaitepe guaja esta hina en forma presencial. Ayepa. Ya yo topata hina utikpe, ñana universidad pe jaupepe, ya ya pota pe te iste enviapo hina examen final. ¿Verdad? Ayepa. Ja upea ja esta hina anda ja emo ave, imagina 50 puntos. Ja esta hina poca vez. Hape hetave imagina pe huereco hayepa ape oye hepyme'ẽa ohope tembiapo pejapo ape ho. Ha upéichano pe examen final ya michiveta imagina pe puntaje pejapóta yayotopave anga día jueves. Upéahina hesaka porãhina peẽme ajepa. Upéichano 18:30 llave yayotopáta hajepa utípe yajapo hag̃uahína pe tembiapo héra examen final. Upea yajapótahína oimé'arã yajapóta en grupo hína pe tembiapo upépe mame'ẽta peẽme tembiapo pejapo'arã ha ñañembyatýta upépe jajapo hag̃ua pe tembiapo pahaite. Aranduchauka paha oje'e'ahína España ñe'ẽme hérava examen final. Bueno, ha ko árape jajapótahína peteĩ tembiapo hajépa ipahámahína yajapóta pe tembiapo en forma virtual hajépa. Peguerekóta pe tiempohína pejapopaitévo ha peñeha'ãmbaite pehupipa umi tareakuéra ikatu hag̃uáicha oñehepyme'ẽmbaite peẽme. Muy bien. Upéicharamo ndaipóripa peporandusea che pe tembiapo kueheguare rehe. Profe, ese hasta el día jueves tenemos para entregar, ¿verdad? Sí, tienen para entregar hasta el día jueves. Y lo de hoy también van a tener para entregar hasta el día jueves, seguramente hasta las 23 horas. Así que sin ningún problema van a tener para entregar. Bueno, el trabajo de ayer en la sesión 6 consistía, ¿verdad?, en crear. Primeramente, ustedes tienen acá la información, Baeapa Ñomongueta, que es un diálogo. Tienen ahí las explicaciones tanto en guaraní como también en castellano. Entonces, de ver ese material, ustedes tenían que crear un diálogo. Ahí tienen ustedes tienen que escribir un diálogo. Y después tienen que leer su diálogo. Es decir, también ustedes tienen que hacerlo en grupo. Pueden hacerlo con otro compañero, en grupo de 2, de 3, ustedes ya van a saber de qué manera, ¿verdad? De cuánto va a conformar el grupo que ustedes van a formar para hacer ese trabajo. Y antes de eso, ¿verdad? Tienen ahí un video que tienen que ver y comentar en el foro que también tiene un puntaje. Entonces, comentar un poco a qué se refiere el video que van a ver ahí en ese enlace. En este enlace tienen una pequeña explicación que yo les hice ayer, teniendo en cuenta que no pudimos reunirnos a la hora acordada por un inconveniente personal que me surgió a mí. Muy bien, gente. Y finalmente tenemos, como les dije, la sesión 7 y 8, es decir, mañana ya no nos reunimos y ustedes van a tener tiempo de hacer todas las tareas, de ponerse al día. Por eso dice acá sesión 7 y 8 y la sesión 9 va a ser presencial, ¿verdad? Que vamos a encontrarnos el jueves, ya para hacer nuestro trabajo final.
Muy bien. ¿Y en qué consiste el trabajo de... Perdón, le estoy aceptando también a la gente y ya les voy explicando, ¿verdad? El trabajo de hoy. Bueno, lo que sería para hoy y mañana. Sesión 7 a 8. Apeje iñande yaikua abe hangwa ha ape yaguereko abe PTI video. PTI video mbykymi hajepa ha ape hína he'i ñandéve mba'épahína hajepa pe guaraníme ja'e añemoha'ãnga ha España ñe'ẽme upe ahérahína simulación. ¿Qué quiere decir la simulación? Apehína he'i ñande España ñe'ẽme. Ha ñande upéa jajapó'arã guaraníme. Jajapóta peteĩ simulación. Ajépa. Péako tembiapo ipahaitépe jajapó'arãhína ñemoha'ãnga. Ñemoha'ãnga ha'ehína hajépa pe simulación. Mba'e he'isehína ñemoha'ãnga. Simular, ¿verdad? Vamos a decir también, de repente en el colegio decíamos, vamos a hacer una representación teatral, pero eso es ya demasiado literario. Lo que nosotros vamos a hacer es como una herramienta de aprendizaje, una simulación. Upea guaraní he'ise ñemoha'ãnga. Ñamoha'ãnga tahajepa peteĩ oikóva ñande jerére. Ha'ápe jaguerekohína pe indicadorpe he'i ñandehína mba'épa jajapóta. Ajépa. Ápe jaguereko ñemoha'ãnga ha'evahína simulación. Ha péa ha'e avei peteĩ tembiapo atypegua. Jajapóta ñande peteĩ aty ikatuhína ha'e aty oguereko ambohapy, irundy, terãpa, ava ipype hajepa. Podemos hacer un grupo de 3 o de 4 o de 5 integrantes. Por eso dice el indicador ajapo aty che irũndive amoha'ãnga hag̃ua mba'e ikatúva oiko pe ámbito jurídicope. ¿Qué quiere decir esto en español? Que yo formo un grupo con mis compañeros para simular un acontecimiento, una situación que pueda acontecer en el ámbito jurídico. Entonces no es que yo voy a simular, por ejemplo, que hablo con mi mamá ni que converso con mi marido. Voy a simular alguna situación que puede acontecer en el ámbito jurídico. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es conformar el grupo y luego en grupo escogemos una situación que pueda acontecer en el ámbito jurídico, armamos eso, ¿verdad? Y simulamos. ¿Qué voy a tener en cuenta dentro de esa simulación, dentro de esa representación que voy a hacer? APGI. Amogenda porá cuara pocuera. Entonces, ¿qué quiere decir eso en español? Que se nota una secuencia lógica de las ideas. Entonces, la persona que ve, escucha esto, entonces nota que hay una secuencia de ideas. Se puede entender lo que ocurre en esa situación. Ambojiapú porañe en güera. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pronuncio correctamente las palabras en guaraní, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que saber hacer ya, porque en la regla 1, ¿verdad? Ya dimos la pronunciación, sabemos ya de lectura, entonces yo tengo que pronunciar correctamente las palabras en guaraní. Entonces, hay bastantes particulares en el guaraní, entonces tengo que pronunciarlo con corrección. Jesaka amombe uva teraja eva. Entonces que existe una claridad en lo que yo quiero comunicar. Entonces se tiene que entender. Hay purú porá ñe en güera. Entonces eso quiere decir que yo utilizo en forma apropiada el término.
no sea que yo utilice un vocabulario jurídico y no utilizo dentro del contexto en forma apropiada. Hay puruporana, moopa hay puruta jamba erepa hay puruta upepe hay cuana. Añe excusuime quiere decir eso que hablo con fluidez. Entonces practico para poder hablar con fluidez. Akinini haaputu'u hendapete. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que distribuyo correctamente las pausas y los silencios. No es que me quedo en una laguna de silencio porque de repente no sé más cómo avanzar. Entonces no tiene que pasarme eso. Añe e oñejendu jamuaisha. ¿Qué quiere decir eso? Que mi tono de voz es apropiado, es adecuado, que los demás me van a escuchar. No es que hablo demasiado despacio y nadie me escucha, ni tampoco no voy a gritar, ¿verdad? Entonces tiene que tener un tono adecuado. Añe añeteronguaisha, ñemojeracua. ¿Qué quiere decir esto? Que hablo como si fuera que estoy hablando de algo muy natural. Se tiene que notar como si fuera algo real, algo natural. Entonces se tiene que notar en el diálogo, en la simulación, que hay naturalidad. Ahuerecoñe hay purúbaena. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo el vocabulario adecuado para utilizar en el momento adecuado, ¿verdad? Realizo un montaje teatral sencillo relacionado al tema. Peamba eje shemba ayapota rojina PTI papel de juez. Ayepa. Aguerecuara mínimamente PTI montaje. La dicatuingo en shorba añe presenta. Hashe ayapojina papel de juez. Tenacatú ayapo papel de policía añe presentar minifalda. Entonces, dependiendo del rol, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que tener un pequeño montaje. No sé, de repente, no, si voy a hacer el papel de un juez, entonces no puedo estar filmando, por ejemplo, en la cocina. Entonces, tengo que adecuar eso. PGI utilizo vestimenta acorde con el rol al personaje. Jaema voy PAPM, ayepa maeshapa. Ayapotaron shepete y papel de juez, tena de profesor, tena de ama de casa. Entonces, adecuan a la maeshapa añemondeta. UPGI, la simulación debe ser grabada en un video. PAPP grabata, jina. Ayepa ikatupe peñemgatú, pe grabajan guapeaco video. Tena catu y catu cada uno o ya poja yepa la y parte jogape jaupeipe ensamblante ma. Diferente forma y catupea ya poja yepa. Tena y catupe ya poja veí en forma virtual peñe reunir on guaisa. Pema upea putagina pende cargo pemba ella pape ya pota. Ya depende de su creatividad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Grabar esa simulación donde cada personaje tenga una participación mínima de 2 minutos. Perdón. Entonces, cada uno, si mi grupo está conformado de 5 integrantes, entonces vamos a tener como mínimo, va a durar mi video 10 minutos si cada integrante va a tener una participación de 2 minutos. Entonces no puede ser que uno esté participando por decirles 4 minutos y otro se limite solamente a 1 minuto. Entonces, la participación debe ser equitativa en el tiempo. Bueno, después cuando grabamos todo ese video, entonces el video debe ser publicado en YouTube. Entonces ustedes van a publicar en el canal de YouTube de alguno de los integrantes del grupo o de todo, eso como quieran ustedes. Después el enlace de ese video van a copiar en una hoja, en un archivo de Word y eso nomás es lo que ustedes van a entregar en la plataforma. Entonces, el video debe ser publicado en un canal de YouTube y copiar el enlace del video para el acceso. Entonces, ustedes solamente
El enlace, copian, pegan en una hoja de Word y eso es lo que ustedes entregan. Yo no necesito que ustedes me pasen el libreto de lo que ustedes van a decir. Ustedes eso van a preparar y se van a ensayar con eso. No es que ustedes me van a pasar por escrito lo que cada uno va a decir. No, esto es netamente oral. Entonces, solamente lo que yo voy a mirar para poder corregir, puntear estos indicadores es el video que ustedes publiquen. Y cada integrante del grupo tiene que publicar ese video. Muy bien. ¿Algo que ustedes me quieran preguntar con respecto a esto? Profe, Permiso. ahí en ese punto le quiero consultar algo. Sí, Eh, ¿Sería más o menos de la misma manera que trabajamos el módulo pasado? Sería en Guarani 1, ¿verdad? sí, van a grabar y después de tener la grabación, entonces alzan el video en YouTube, copian el enlace en una hoja y esa en un archivo y ese archivo nomás lo que entrega. Porque lo que yo necesito es solamente el enlace para poder acceder, ¿verdad? Así como yo les hago a ustedes, por ejemplo, la explicación de ayer. ¿Qué hice yo en la explicación de ayer? Yo grabé un video que está acá, ¿verdad? Grabé un video con una aplicación que yo tengo que es para grabar la pantalla en la computadora. Entonces yo grabé, acá está el enlace, ese enlace yo copio, ¿verdad? Y llevo, ¿verdad? En la plataforma y pego y eso es lo que les publico acá para que ustedes vean. Entonces, de esa manera también ustedes lo van a hacer. Y este sería el último trabajo que van a hacer ustedes en forma virtual. Y luego ya el trabajo final o examen final que vamos a tener el jueves. Profe, ¿y el examen final sería algo parecido a esto o cómo? Asimismo, va a ser también un trabajo que ustedes van a hacer ahí y va a ser grupal. Y, profe, permiso, tenemos que Sí, defender el trabajo en el examen final también, ¿verdad? claro, y eso vamos a hacer ahí en forma presencial. Ahora realmente, eso yo les voy a explicar todo ahí cuando estemos reunidos ahí en el momento, ¿verdad? Pero ahora lo que yo necesito que ustedes comprendan bien es cómo realizar este trabajo. Mbo'ehára. Va, epa. Ikatúpa me'ẽ peteĩ techapyrã upe ikatu aiko pe ámbito jurídico, jurídicope. Mba'eichaite más o menos la ijapu'arã ikatu hag̃ua entender porã. Bueno, ya es supemba oĩ peteĩ violencia más. Upe ley común ve ayer para oĩ peteĩ violencia violencia familiar. Y catoñeme cuñares en mba'e ayepa. Entonces, upea ojópe kuña omombe'u ajépape abogado pe mba'e. Jape abogado he'íma chupe ikatúpe kuña me acompañar y otra persona isy mba'e. Ha oho omombe'u pe abogado pe mba'épa oiko chupe. Térã ikatu avei pe cuñado sufría violencia oho comisaríape ojapo peteĩ demanda ajépa. Ha upépe ikatu o acompañáma chupe peteĩ abogado mba'e ajépa. O omyesakãve hag̃ua chupe umícha ikatu. Peteĩ mba'e ikatúa oiko ámbito jurídicope. Ikatu avei ajépa oñeme'ẽ peteĩ caso de denuncia por acoso mba'e ajépa acoso laboral. Ikatu avei ajépa oñeme'ẽ en la parte laboral ajépa umi omomba'apo'ahína y personal pe más del horario establecido. Térã katu ndohepyme'ẽicha chupe ha ohóhina pe ava peteĩ abogado rendápe oheka ojehechape'a umíva ikatu. Todo lo que pueda ocurrir en un ámbito jurídico. Ikatu upéicharõ roime mbohapy irũje ikatútama rojapo ko tembiapo. Ikatúma pejapo. Ikatuetéma pejapo. Oĩ porã mbo'ehára. Ikatu Kuáma ya sobre entendemos. prestación alimentaria ahí
Oñeme, estas casos a Pepe y Cuá, y catú algún caso de falta al deber de cuidado, es de los padres, oñe denunciar ante la CODENI. Están, oí la situación y catú, oñeme, hanate coteingo y profundo iterei. Esta iterei situación pego o oñeme, la y catú jape intervenir la conocimiento jurídico, ayepa. Hoy ponamos dejar a Willende. Me habéis. Oí pambues y ne catúa operando se vea. Todo muy claro, profe. Oí pona upecha no APB en tema